Henry Ford, el hombre que revolucionó la industria automotriz. La historia de Henry Ford no es solo la de un empresario exitoso, sino la de un visionario cuyo impacto redefinió el siglo XX. Imagina un mundo donde los automóviles no eran más que lujos inalcanzables, reservados para unos pocos privilegiados. En ese escenario, surgió un hombre con un sueño claro: poner un automóvil en cada hogar, democratizando el transporte y revolucionando no solo la industria, sino la manera en que vivimos. Esta es la inspiradora historia de cómo Henry Ford pasó de un sencillo granjero en Michigan a convertirse en el hombre que construyó un imperio. Exploraremos su vida, sus logros, sus fracasos y las invaluables lecciones que nos dejó. Al final, entenderás cómo la visión de una sola persona puede transformar el mundo. Henry Ford nació en una modesta granja en Michigan en 1863. Desde pequeño, Ford mostró una fascinación por las máquinas, desarmando relojes y herramientas para entender cómo funcionaban. Aunque su familia esperaba que siguiera los pasos tradicionales como agricultor, su corazón pertenecía a las máquinas y motores. Un momento crucial marcó su infancia: ver un vehículo impulsado por vapor en acción. Este fascinante encuentro despertó una pasión y un anhelo que lo acompañaría toda su vida. ¿Sería posible crear una máquina que reemplazara a los caballos como medio de transporte? Ford comenzó trabajando como ingeniero en Edison Illuminating Company, donde su habilidad para resolver problemas llamó la atención. Pero había algo que ardía dentro de él: el sueño de fabricar automóviles para las masas. En 1896, desarrolló su primer prototipo conocido como el Quadricycle, un vehículo pequeño impulsado por un motor de gasolina. Aunque rudimentario, el Quadricycle marcó el inicio de una nueva era en su vida. No obstante, los fracasos no tardaron en llegar. Sus primeros intentos de crear una empresa automotriz fracasaron por problemas financieros e inversiones mal dirigidas. En 1908, Ford presentó al mundo el Modelo T, un automóvil accesible, confiable y diseñado para el ciudadano promedio. Era un vehículo simple, fácil de reparar y, sobre todo, asequible, colocando al coche del pueblo en la cima de la innovación. El éxito del Modelo T no solo radicaba en su diseño, sino en su filosofía. Ford no quería que los automóviles fueran un lujo. Quería que fueran una herramienta que empoderara a las personas, que les brindara libertad y movilidad. El verdadero golpe de genio de Ford fue el desarrollo de la línea de montaje. En 1913, implementó un sistema de producción en cadena que transformó por completo la industria manufacturera. A través de la simplificación de procesos y una división más eficiente del trabajo, Ford logró reducir el tiempo de producción de un automóvil de 12 horas a tan solo 1 hora y 33 minutos. Este avance hizo que los automóviles fueran más accesibles para la población en general, reduciendo drásticamente sus costos. La línea de montaje no solo revolucionó la industria automotriz, sino que estableció un estándar que influenció todas las fábricas modernas. Ford no solo revolucionó la forma de construir automóviles, sino que también transformó la relación entre empleadores y empleados. En 1914, implementó un salario diario de $5, el doble de la paga promedio en ese momento. Esta decisión, que inicialmente recibió críticas, atrajo a los mejores trabajadores y aumentó drásticamente la productividad. Pero había algo aún más significativo: sus empleados ahora podían permitirse comprar los mismos automóviles que producían, cumpliendo con la visión de Ford de democratizar el transporte. Además, Ford estableció jornadas laborales de 8 horas, un precedente histórico que cambió las condiciones laborales en todo el mundo. Ford enfrentó numerosos desafíos a lo largo de su vida. Antes de fundar Ford Motor Company, varias de sus empresas fracasaron debido a conflictos con inversores y problemas financieros. Incluso después de alcanzar el éxito, Ford fue criticado por su resistencia a los sindicatos laborales y su monopolización del mercado. Sus puntos de vista controvertidos sobre ciertos temas empañaron aspectos de su legado, dejando una visión compleja de su figura. Sin embargo, estos desafíos no disminuyen la magnitud de sus contribuciones. La visión de Ford trascendió la fabricación de coches. Creía firmemente en usar la tecnología y la industria al servicio de la humanidad.
promovió el desarrollo de comunidades autosuficientes y buscó maneras de integrar avances tecnológicos en la vida rural. Además, Ford no solo pensaba en ganancias, invirtió en iniciativas filantrópicas, promovió la educación técnica e impulsó proyectos para mejorar las condiciones de vida de sus empleados. Aunque muchos lo consideran un visionario, Ford tuvo una personalidad compleja. Fue un hombre de su época, con ideas y opiniones polémicas que generaron críticas, especialmente su resistencia a aceptar cambios sociales y sus controversias en torno a temas políticos y laborales. Esta dualidad nos recuerda que los grandes logros no siempre vienen de personas perfectas, sino de aquellas dispuestas a actuar y dejar una marca en el mundo. El legado de Henry Ford es inmenso. Su sueño de hacer los automóviles accesibles revolucionó no solo el transporte, sino la industria y la sociedad. La democratización del automóvil permitió a la gente moverse libremente, conectándose de una manera antes inimaginable. Entre las lecciones que nos deja Ford destacan la importancia de creer en tus ideas, incluso cuando otros no lo hacen. La perseverancia frente a los fracasos, continuando hasta que logres tu meta. Pensar en grande, pero sin olvidar a las personas, ofreciendo soluciones reales a sus problemas. Hoy en día, es difícil imaginar un mundo sin automóviles. Las carreteras que conectan ciudades, el transporte rápido y eficiente, y hasta la industria de viajes son herencias del impacto de Ford. Henry Ford nos demuestra que una persona con una visión clara y determinación puede transformar no solo su industria, sino también la manera en que vivimos nuestras vidas. Así que, la próxima vez que subas a un coche, recuerda que detrás de cada volante hay una lección de innovación, trabajo duro y la convicción de que lo imposible puede hacerse realidad. Ford no solo creó automóviles, nos enseñó a soñar y a avanzar.